Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en otro programa de nuestro podcast donde vamos a hablar lo que es el llamamiento de Dios, lo que es el impartir la palabra de Dios y que muchas veces queremos por ahí, me ha pasado en situaciones de querer siempre tener todo para mí, llenarme de todo lo que es Dios y quedarme con esto. Entonces, lo que hoy el mensaje es lo que el Espíritu Santo hoy nos revela, es que debemos impartir, ¿sí?, esto, el Evangelio, que debe continuar y no debe morir jamás, ¿sí? Es decir, el don que Dios nos da es hablar del Evangelio y ser testimonio de esto para aquellas personas que nunca han escuchado palabra también de Dios, donde muchas veces un amigo necesita una palabra, algo que levante su vida, ¿sí? Por eso es importante el día de hoy hablar de lo que es el don, ¿sí?, que tenemos ese llamado. Así que bueno, buenas tardes para todos y hoy nos encontramos en este nuevo mensaje que Dios nos revela a través del Espíritu Santo. Buenas tardes, Maxi. Muy buenas tardes a todos los que están ahí del otro lado. La verdad que sí, el día de hoy traemos una palabra así para poder animarnos, ¿sí? Fortalecernos en nuestra fe, para poder seguir, ¿no?, avanzando en este camino que muchas veces con muchas dificultades, con muchos problemas, ¿sí? Siempre quieren desanimarnos, pero Dios siempre a través de una palabra nos anima, nos fortalece. Por eso en este día queremos recibir, ¿sí?, al Espíritu Santo en este podcast, que Él pueda reinar, que Él pueda hablarnos, ¿sí?, a nuestros corazones. Y vamos a hacer una pequeña oración para entregar este programa, para poder, ¿sí?, poder compartir con ustedes este mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, para poder animarlos, para poder fortalecerlos y para poder bendecirlos en este día, ¿sí? Muchas veces, ¿no?, quizás la presión en el trabajo, las circunstancias, ¿sí?, hacen que uno se desanime en el día a día. Por eso Dios en este día nos trae una palabra, ¿sí?, para poder fortalecer nuestros corazones, amén, y poder afirmarnos en Él. Así que vamos a orar, Eli. Sí, bueno, te doy la bienvenida, Espíritu Santo, que Dios reine este podcast, ¿sí? Y que cada cosa que ponga en nuestro corazón, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, Padre, sea tu voluntad y no la nuestra, Jesús. Tú eres el que va a hablar esto, tú eres el que pone palabra en nuestra boca, tú eres el que pone entendimiento y lo dejamos en ti, Jesús, porque tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Así que bueno, la palabra que queríamos compartir. Bien, se encuentra en la segunda, ¿sí?, de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 hasta el 11, ¿sí? Voy a compartir, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué tremendo! Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según un propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Bueno, nada, con respecto a esto, siempre, muchas veces hemos dicho de que nosotros tenemos un espíritu de poder, en el sentido de que hacia Dios, ¿no? Y que muchas veces nos hemos sentido cobardes porque nuestra humanidad, ¿sí?, no nos permite tener ese enfrentamiento de hablar del Evangelio, que muchas veces sentimos como perseguidos, fuimos avergonzados porque siempre fuimos juzgados, ¿no? Pero hoy quiero decirte que es importante repartir esto y que esto no muera, que siga por los siglos y los siglos, porque es la única salvación que tenemos en este mundo, donde lo único bueno que Dios nos puede dar es su amor y su gracia, porque tenemos un mundo donde tenemos que luchar contra nosotros mismos, nuestra carne, tenemos que luchar contra lo que el mundo nos rodea. Entonces la única forma de hacerlo, te invito a vos a que lo hagas, es hablar de Dios, hablar del Evangelio. Y si alguien está necesitando y justamente Dios te va a usar, ¿sí? Debemos siempre orar antes de entregarle la palabra a alguien también,
orar con esa persona y ayudarlo, y también sobre todo hablar palabras de amor hacia él, ¿no? Y siempre debemos cuidar nuestro corazón porque de él emana la vida. Entonces debemos hablar siempre palabras que sean poderosas, pero de amor, de construir y no de destruir, ¿sí? Entonces es importante hablar del Evangelio. Por eso queremos, hoy esta palabra se llama ese don y ese llamamiento recibido por parte de Dios, ¿no? Que solo Él lo puede dar, porque nosotros no somos merecedores de tanto amor, sino que su gracia hace que seamos merecedores de ese amor de Dios. Entonces hoy queríamos compartir eso con Maxi. Esta palabra sí que la compartíamos, dice: por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, le dijo Pablo en un momento a Timoteo, ¿sí? Pablo, recordemos, sí se encontraba justamente preso a causa del Evangelio, a causa de que él estaba ahí haciendo algo grande para Dios, ¿sí? Y el emperador romano, sí, en ese tiempo se había enojado y lo había puesto en prisión, ¿sí? Y Pablo, sí, estando ahí en prisión, estaba aconsejando a su hijo, a su amigo Timoteo, así como nosotros, sí, muchas veces aconsejamos a un amigo, le damos una palabra de aliento, le damos una palabra así para que, si lo vemos bien, le damos una palabra para que siga adelante, si lo vemos mal, le damos una palabra para que, de parte de Dios, ¿no? Para que pueda animarle, para que pueda sacarle de esa situación, ¿sí? Porque sabemos que la palabra de Dios es vida, ¿sí? Las palabras es vida. La palabra, cuando uno la cree, cuando uno la toma, cuando uno la vive, es vida la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso Pablo le estaba diciendo: por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escuche bien esto: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio. Y hoy vamos a desarrollar esto, ¿sí? Porque es importante conocer, si cada uno ahí, no Eli, que dice cobardía, poder, amor y dominio propio. Muy importante. Son 3 palabras poderosas que Dios nos da, ¿sí? En la Biblia, donde sí debemos trabajar cada una de ellas día a día, porque el amor de Dios es el que nos liberta de todas las cosas del dominio propio, nos da otro entendimiento, nos hace entender más allá de nuestros ojos humanos, más allá de nuestra mente, más allá de nuestras emociones. Entonces Él trabaja cada una de nuestras cosas cuando realmente le dejamos que Él actúe en nuestra vida. Si bien muchas veces estamos abatidos, como muchas veces lo he dicho, cansados, fatigados, no vamos a estar todo bien siempre, que todo va a ser color de rosa en la vida, pero queremos decirte, ¿no?, que lo que vivimos cada día con Maxi es que siempre dejamos en manos de Dios todo y que Dios reine en nuestra vida, como siempre lo decimos. Y esto queremos impartir a todas las personas para que llegue y que de esta forma tengamos paz y tranquilidad en la tormenta, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque Dios estaba diciendo a Timoteo en un momento: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y qué tremendo, porque estas palabras justamente venían de un hombre que había padecido tanto, ¿no? Por causa del amor a Jesucristo, por causa del amor al Evangelio, ¿sí? Y él había sufrido, así como vemos en la historia, ¿no? En la palabra, había sufrido, así, naufragios, muchas veces dice que fue azotado, muchas veces fue puesto en prisión, y Dios, sí, en este tiempo nos invita a eso, ¿no? Que podamos ser partícipes de su obra. Tal vez en este tiempo todavía no estamos sufriendo ese tipo de persecución, ¿no? Pero dice la palabra que va a llegar el tiempo, dice la palabra que va a llegar el tiempo, sí, donde nos van a perseguir, sí, nos van a querer meter preso. Entonces ahí es donde tenemos que ser valientes, y para eso también tenemos que estar preparados con Dios, ¿sí? Debemos confiar. Tal vez hoy sufrimos persecuciones, ¿sí? en áreas como lo laboral. Hoy en día sufrimos persecuciones en tu vida cotidiana, sí, y sepa, ¿no? Entienda que Dios siempre conoce nuestras debilidades y no nos deja solos. Esto es lo importante, que Él no nos deja solo cuando luchamos contra el mundo que nos rodea, no nos deja solo cuando luchamos contra nuestra propia carne, no nos deja solo cuando el diablo, sí, a menudo busca que tropecemos en sus redes. Él está con nosotros, ¿sí? Sin Dios no podemos, sin Dios nada podemos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, sí, que mora en nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos enseña, nos capacita y nos da la victoria si lo hacemos. Por eso, en este día, ¿sí? Este día martes,
queremos bendecirte. Queremos que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Ahí donde quiera que estés, yo no sé lo que estás pasando, no sé cuál es la situación que te llevó a ver esto, pero el Señor lo conoce. El Señor prepara todo, ¿sí? Dios tiene detalles con nosotros. Amén. Y muchas veces no te habrás preguntado, estuviste en alguna situación, porque te voy a recordar esto, estuviste seguramente en alguna situación donde no la entendías y dijiste, Dios, no hiciste una simple oración, pero dijiste, Dios, sácame de esto. Y el Señor, sí, ahí puso a alguien, puso una persona, mandó a alguien para poder ayudarte. Y Dios es así, ¿sí? Dios no es que baja 100 personas, no, Él envía a alguien. Siempre el Señor envía a alguien para poder ayudarnos, para poder ayudar a sus hijos, ¿sí? Porque Él tiene detalles con sus hijos, Él cuida a sus hijos, como un padre, ¿sí? Dios dice que es un padre que cuida a sus hijos. Entonces, sí, en este día que podamos fortalecernos, ¿sí? Así como Pablo le estaba escribiendo a su amigo, a su hijo espiritual, ¿sí? En este día, que esa palabra también pueda llegar a nuestros corazones, que esa palabra pueda enseñarnos que dependemos de Dios cada día, que sin Dios nada somos, ¿sí? La palabra dice que somos todos pecadores, que no hay ni uno santo, dice, ¿sí? Pero por eso es que necesitamos ir cada día a Jesucristo, ¿sí? Y decirle, Padre, te he fallado en esto, porque siempre a Dios le fallamos, no vamos a decir que no, ¿sí? A Dios siempre en algo le fallamos, por eso es que necesitamos a Jesús cada día, ¿sí? Nos arrepentimos, le pedimos perdón, ¿sí? De todo corazón, y el Señor nos perdona, ¿sí? Ese es el Evangelio, es reconocer nuestros errores, reconocer que somos débiles y que necesitamos a Jesús, ¿sí? Porque muchas veces, ¿sí? Queremos ser orgullosos y hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero no es por nuestras propias fuerzas, es a través de Dios y a través del Espíritu, ¿sí? Así que la verdad que esto es tremendo, ¿no? Esta palabra que compartimos, porque habla de tres cosas, ¿no? De poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a ir desarrollando un poquito esto para poder entender, ¿sí? Ahí lo que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Dice, frente al temor y la cobardía, Dios nos ha dado poder. Y como alguien ha dicho, aquel que está armado con el poder de Dios jamás temblará ante el ruido que el mundo produzca. Es verdad que las dificultades estaban creciendo y que amenazantes nubes estaban oscureciendo rápidamente el cielo en el que el cristianismo se desarrollaba en aquellos días, ¿sí? En el tiempo de Pablo. Pero en la misma proporción, Dios promete dar su poder para enfrentar cada nueva dificultad que aparezca y así desarrollar ese don recibido. Nosotros tenemos, cuando le dijimos que sí al Señor, el Señor nos dio sus dones, ¿sí? En este contexto, el poder recibido se relaciona con la ayuda de Dios para superar nuestra cobardía innata y capacitarnos para trabajar, sufrir con paciencia y si así fuera necesario, morir por el Evangelio. En otra ocasión, cuando Pablo oraba por los creyentes en Éfeso, pedía que fueran conscientes del poder sobrenatural de Dios, el mismo poder que usó para resucitar a Cristo de los muertos y que ahora también estaba a su disposición. Este poder, sí, el cual dice que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros, en nuestra vida. Por eso cuando nosotros oramos, ¿sí? Dios nos llena, Dios nos responde, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, ¿sí? Conforme a su voluntad, dice la palabra, Él nos responde. Entonces, qué importante es esto, porque Dios, ¿sí? Nos dio poder, ¿sí? Nos revistió de poder, nos revistió, ¿sí? Cuando nos dio una nueva vida, nos revistió de su poder, de su amor, ¿sí? Tremendo, porque me vino tipo cosas así que he vivido y cuando muchas veces le he pedido a Dios que me ayude en cada cosa, morí yo, que sería mi carne, murió mi fuerza, murió lo que yo, mi razonamiento, murió lo que yo sé para dejar que Dios actúe en mi vida. Y cuando hablabas esto del amor, del poder que Dios nos da, es cuando nosotros realmente entregamos a Dios todo y a Él
muere lo que vos sos, muere tu carne, muere esa Eliana que era autosuficiente, muere esa Eliana que lo solucionaba a toda su manera, sino que dejar que Dios actúe hace que todo sea mejor y que el camino sea más liviano también para dificultades y problemas, ¿no? Amén. Y como decía, ¿no? Esto es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trabaja, ¿sí?, en nuestros corazones. Si no es por el Espíritu Santo, ¿sí?, nada podemos hacer. El hombre natural nunca podrá reaccionar como el Señor Jesucristo lo hizo cuando estaba siendo crucificado. ¿Se acuerdan de ese momento que el Señor le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Estando ahí en medio, sí, el Señor siendo crucificado, dio estas palabras tremendas, ¿sí?, que un hombre normal no le da, ¿sí? Y dice: necesitamos este amor de Dios en nosotros, que sin duda es la fuerza más poderosa del universo y que puede vencer toda nuestra resistencia a darnos por lo demás sin importarnos el costo. ¿Sí? Y por último, el tercer componente es el dominio propio. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Esto tiene que ver con el autocontrol, con la sobriedad, la autodisciplina, el ejercicio de una mente sana y equilibrada. Todo esto resulta necesario en cada circunstancia. En tiempos de persecución se requiere calma, mucho muy importante, y buen juicio para no reaccionar con fanatismo ni violencia. Entonces, ahí en medio de la turbulencia, ¿no?, cuando todos te están apuntando, cuando todos te están criticando, ¿sí?, uno tiene que estar en calma. En calma, si uno está en calma con Dios en su corazón, lo que te rodea, ¿sí?, no importa, ¿sí?, porque uno pone su mirada en las cosas de arriba, pone su mirada en Dios, no pone su mirada en las cosas del mundo. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que nos rodea, nos cargamos con eso, ¿sí?, y nos llenamos de eso. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, nuestro pensamiento en Jesús, en lo bueno que Él es, porque Él es bueno, ¿sí?, nos llenamos de Dios. Y por más que la gente a nuestro alrededor nos critique, por más que nos digan, ¿sí?, no sabemos quién somos en sabemos Jesús. En quién Sí. hemos confiado. Y sabemos que somos para Él. Muchas veces nos quieren, porque el enemigo trabaja, como decimos así, de diferentes formas, ¿no? A través de por ahí una persona que no conoce a Jesús, te va a decir cosas que no tiene en su corazón, obviamente. Y muchas veces esas palabras quieren llegarte a tu corazón, quieren derribarte, quieren hacerte sentir que no sos capaz, que no sos digno, pero queremos decirte que no, que Dios ya te redimió, ya te perdonó, ya sos nueva criatura en Él. Y vos tenés que saber, tus cimientos tienen que estar firmes, y la roca, ¿no?, firme sobre la roca, y saber quién es Dios para vos, qué es Dios para vos. Y a través de eso que nos da Dios, esa identidad, ¿sí?, hermosa que Dios nos da, sabemos quiénes somos y quiénes no somos nosotros. Por eso es importante que te afirmes a Dios, que te afirmes a la palabra, para que pase lo que pase en tu vida, tengas donde refugiarte, que es Jesús. ¿Sí? Eso queremos enseñarte y queremos decirte, porque nos ha pasado. Creo que todo lo que te vamos diciendo y lo que nos va hablando el Espíritu Santo es porque también hemos vivido. Queremos hablarte de esta verdad de Dios, de esta verdad que muchas veces hemos callado por temor a no tener esa firmeza en Jesús. Porque me ha pasado a mí de no hablar del Evangelio por temor a lo que digan de mí, por temor al que critiquen, por temor al que digan, no sos justo vos, y yo diga, sí, justo yo, porque Dios me redimió, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, Él sabe lo que tengo, Él es el que conoce cada pelo de mi cabeza, cada cosa de mi vida. Entonces es Él el que me perdonó. Si Él me perdonó, ¿sí?, si Él me dio nueva vida, debemos confiar en Él y debemos creerle a Él y debemos hablar de Él, no debemos callar el Evangelio y lo que va a hacer en cada vida también. Debemos seguir hablando de Él y que esto no muera. Yo quiero que este Evangelio no muera en mí, sino que siga por generación en generación, que siga con mi hijo, que siga con la hija de Maxi, que esto siga tiene que ser como una cadena. Como una cadena que no se corte, que nunca se corte. Y que muchas veces mis antepasados no lo han dicho. Tal vez mi abuela me decía, ¿sí?,
que quisiera que alguien tenga ese linaje, esa herencia espiritual que va más allá de la herencia económica. Estamos hablando más allá de todo, o sea, una herencia más allá, sobrenatural, que no se muera, porque si se muere, las personas o mi generación no van a conocer a Jesús. Y yo quiero que conozcan a Jesús, yo quiero que esto no muera, que esto siga adelante, para que mi hijo, mi nieto, mi bisnieto sepan que hubo un Dios todopoderoso que cambió nuestra vida. Por eso qué importante, ¿no?, entender esto de que una decisión hoy, ¿sí?, puede cambiar una generación futura. ¿Sí? Una decisión nuestra hoy, creerle hoy, decirle sí a Dios, puede cambiar de acá en adelante, ¿sí? Porque tal vez nosotros sí venimos de una generación quizás donde nuestros abuelos, ¿sí?, fueron los que nos mandaron alguna semilla, por ahí nuestros padres no lo siguieron, ¿sí? Pero un día Dios nos volvió a encontrar, un día Dios se acordó de aquella semilla que quizás nos plantó alguna que pasaban, tal vez un tatarabuelo o una generación más atrás, ¿no? Y Dios se acordó de esa semilla, Dios se acordó de esa oración, ¿sí? Dios se acordó de eso que hizo que, ¿sí?, que hoy Dios pueda hablar. Entonces, de esa misma forma, ¿sí?, yo hoy, el día de hoy, me quiero orar por mi futura generación, ¿sí?, que ellos sigan este camino, que ellos puedan seguir este legado, ¿no?, de Jesús, de Dios, seguir conocer al Señor. Yo anhelo que mi futura generación conozca a Dios, ¿sí?, que mi futura generación se aferre a Dios, así como un día yo le dije que sí, que ellos también puedan decirle que sí. Y que el Señor, ¿sí?, que el Señor siempre los busque, que el Señor siempre los busque, que ellos nunca se aparten, y si se apartan, que el Señor los busque, ¿sí?, porque Dios es así. Entonces, como decía, una decisión nuestra, ¿sí?, puede cambiar una generación, porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos, plantamos una semilla a nuestros hijos, pero es Dios el que se encarga de regarlo, es Dios el que se va a encargar de que eso prospere, ¿sí?, de que eso fructifique, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque una decisión hoy, una decisión de decirle que sí a Dios, cambia de generación, ¿sí? Entonces, la palabra decía, pero igualmente en cada situación que se presenta en el desarrollo del don recibido, es preciso la energía moderadora del Espíritu Santo. Yo creo que es lo que te decía yo, que no es con nuestras fuerzas, sino es con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, ¿sí? Poder, amor y dominio propio unidos harán que el siervo de Cristo sea firme e inconmovible en sus condiciones. Esto también es lo que te podía hablar, ¿no?, de que si nuestra mirada está en Cristo, lo que nos rodea, lo que nos digan los que nos rodean, nos afecta, ¿sí? Entonces, dice que cada vez que nosotros vamos a Jesús, cada vez que nosotros vamos a Dios y le contamos nuestras situaciones, le contamos nuestros problemas, ¿sí?, Él nos fortalece, ¿sí? Él lo primero que pone en nuestro corazón es paz, ¿sí? Y a mí me gustaría que experimentes esa paz con Jesús, que Dios, ¿sí?, cuando le cuentes tus situaciones, ¿sí?, puedas sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y vamos a seguir compartiendo esto. Dice, poder, amor y dominio propio unidos harán que el siervo de Cristo sea firme e inconmovible en sus convicciones, pero también trabajará en su vida. Esto es lo que decíamos, ¿no?, que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Es como el alfarero, ¿sí? Sí, te va haciendo una vasija, te va de nuevo moldando, te va de nuevo transformando, te va, todo el tiempo te va cambiando. Si vas muriendo tu carne, que es lo que siempre es nuestra lucha, ¿no? Dejando de ser esa Eliana, hablo de mi parte, Eliana soberbia, Eliana egoísta, Eliana con enojo, Eliana temperamental, todas esas cosas, y Dios va trabajando en nuestra vida y hace que cada día ni vos mismo te sorprendés, porque decís, si yo en este momento no estoy siendo yo,
porque me ha pasado. No estoy siendo esa Eliana que era antes, porque Dios te va cambiando y Él te va mostrando y el Espíritu Santo te va revelando. Y muchas veces querés, por así decirlo, ¿no? Querés volver a eso que ya fuiste, pero Dios te dice, no, Él te escogió, Él te redimió, Él te perdonó y Él te sacó de ese lugar. Entonces no debemos volver a eso que ya dejamos atrás, debemos avanzar, debemos seguir adelante. No mirar el pasado, ya no mirar lo que atrás una vez fuiste, no lo que mirar una vez atrás cambiaste, dejar eso para continuar otra cosa, para continuar lo que Dios quiere en tu vida, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces de querer volver a mi pasado, de querer volver para atrás y decir, la Eliana que yo fui antes, la Eliana que todo lo que ella era, soberbia, autoestima, es autosuficiente, dejar todo a mi manera y no lo que quería Dios para mí. Pero en un momento entendí que si yo dejo todas esas cargas a Jesús, Él se va a encargar de mi vida. Y si yo sigo con esto de mi rebeldía, por así decirlo, Dios no va a cambiar, porque como digo siempre, Dios es un caballero. No es como Satanás. Satanás no, Él no pide permiso, Él entra y te quiere derribar, te quiere hundir, te quiere lejos de Dios, de la presencia de Dios, y te hace sentir indigno, te hace sentir que vos sos pecador, te hace sentir un montón de cosas. El diablo, porque el diablo no es caballero, el diablo entra, pero Dios no. Dios entra cuando vos se lo permitís, cuando vos dejás que Él actúe, Él actúa. Si vos no le abrís tu corazón, si vos no le permitís que Él entre en tu vida, Él no va a entrar. Hay un versículo que le quiero compartir, que ha trabajado esta semana mucho en mi vida y que me ha hecho sentir de que si lo digo y lo que confesaré con mi boca, Dios ahí estará. Y dice, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿sí? Que Él huirá. Lo dice en Santiago 4:7, ¿sí? Y esto ha trabajado Dios en mi vida. Siempre someteos a Dios. ¿Qué significa? Someternos a Dios, orar a Dios, confiar en Dios, buscar palabra de Dios. Y Él va a resistir al diablo, porque nosotros debemos resistir a lo que es del enemigo, ¿sí? A nuestra carne, a lo que está en este mundo, a lo que Él trabaja, ¿sí? Debemos resistir al diablo. Y una vez que nosotros nos sometemos a Dios, Él huirá de nosotros. Y de esa forma somos libres, ¿sí? Eso dice en Santiago 4:7 y lo quería compartir porque trabajó mucho conmigo. Cuando muchas veces nos da entendimiento el Espíritu Santo, ahí lo atacamos con palabra de Jesús, porque Dios tiene poder para eso. Amén. Y ¿no? Cuando recordemos también aquella situación, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿sí? Cuando vino, ¿no? el tentador, Jesús lo reprendió con la palabra de Dios. Entonces por eso siempre tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando vengan ahí las situaciones, decirle, reprenderle con la palabra de Dios, ¿sí? En Gálatas, ¿sí? 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí más abajo no detalla cuáles son las obras de la carne. Y también un poquito más abajo detalla, ¿sí? Los frutos del Espíritu, ¿sí? Por eso la palabra ahí nos insta, ¿sí? A que andemos en el Espíritu, que andemos siempre confiando en Dios, siempre cerrado a la palabra, confiando en que por más que vengan las pruebas, por más que vengan las situaciones, por más que nuestra carne misma se quiera revelar, ¿sí? Que siempre esté sujeto bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Entonces, qué importante, ¿no? De esto es lo que decía él, ¿no? De que esa palabra que está en Santiago 4:7, ¿sí? Someteos contra Dios, resistir al diablo, porque cuando nosotros, ¿sí? Cuando viene el enemigo y quiere sembrar un pensamiento, ¿no? Porque él es astuto, ¿sí? Yo anoche, ¿sí? Cuando hablábamos con él, decía, el enemigo, ¿sí?
El enemigo nos conoce a nosotros por nuestros errores. Él nos conoce por nuestras cosas pasadas, por nuestras cosas que un día, cuando nos entregamos a Jesús, Él nos perdonó. ¿Sí? El enemigo nos va a seguir acusando con esas mismas cosas. Y Él nos conoce por lo que éramos antes, ¿sí? Cuando no nos habíamos arrepentido de todos nuestros pecados, las cosas que hicimos, ¿no? Conscientemente, quizás erróneamente. Y Él nos acusa por ese lado. Pero cuando nosotros, ¿sí? Cuando trae un pensamiento de eso, ¿sí? En el que decís en el nombre de Jesús, te va Satanás. Así, porque usted tiene autoridad, ¿sí? Le resistí al diablo y este se va, ¿sí? Se va. Y después viene nuevamente con otra cosa ya, ¿sí? Siempre de tu pasado. El enemigo le gusta, ¿sí? Escarbar ahí tu pasado, le gusta, ¿sí? Negar ahí y querer traerte, ¿sí? Memoria. Pero cuando uno resiste, cuando uno está lleno de Dios, ¿sí? El enemigo huye, ¿sí? El enemigo se va. Entonces, por eso la palabra también nos dice que andemos siempre en el espíritu, ¿sí? Que no satisfagamos los deseos de la carne, ¿sí? Y para vos, joven, que estás del otro lado, ¿sí? Queremos animarte a confiar en Dios. Yo sé que la juventud, ¿sí? La adolescencia, esa etapa de adolescencia es una etapa difícil. Muchos padres saben. Yo tengo mi hijo adolescente y todo el tiempo le oro, le hablo, porque muchas veces, como digo, el enemigo trabaja justo en el punto más débil. Siempre le decimos que son nuestros hijos, ¿no? Porque soy mamá y siempre oro con él y hablo a él cuando él está durmiendo, así, para que Dios lo proteja, para que Dios lo bendiga, para que Dios le hable y Dios entre en su corazón, sane su corazón siempre, ¿sí? Y que no ponga palabras que el enemigo no actúe siempre en él, sino que Dios, ¿sí? La cobertura de Dios llegue a nuestros hijos y a nuestra descendencia, porque Él es mi descendencia y Él va a seguir con esto de Dios, con palabras de Dios, ¿sí? Entonces es importante siempre orar por esas generaciones que son jóvenes, ¿sí? Que van a seguir esto. Es como una cadena, como bien dijimos hace un ratito, va a seguir y va a seguir y va a seguir, que no debe cortar. Entonces siempre debemos hablar palabras de amor y de bendición a nuestros hijos y enseñarles lo que es Jesús también, hablarle y orar por ellos. Amén. Y ahí en Isaías 40, ¿sí? Versículo 30 y 31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Escuche esto, joven. Los jóvenes flaquean y caen. Y acá está la promesa. Acá está la promesa para aquel que confía en Dios, para aquel que se aferra a los planes de Dios. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremendo esto. Dice que levantarán alas como las águilas. Las águilas, ¿sí? Es un ave que vuela quizás más alto que los aviones, ¿sí? Las águilas, dice que cuando la tormenta, ¿sí? Cuando se acerca una tormenta, ellas vuelan por encima de la tormenta. Por encima de la tormenta están las águilas. Y cuando la tormenta se disipa, ¿sí? Dice que ellas nuevamente bajan a la altura normal que siempre están, ¿sí? Y están atentas a todo lo que pueda suceder a su alrededor. Entonces, dice que los jóvenes, ¿sí? Que confían en Dios van a ser como estas águilas, ¿sí? Que levantan alas, levantan, ¿sí? Su mirada a Dios, ¿sí? Dice que correrán y no se cansarán, ¿sí? Porque cuando uno es joven, sí, tiene mucha energía, ¿sí? Cuando uno es joven tiene mucha energía, y qué mejor que poner toda esa energía, toda esa fuerza en Dios, ¿no? Qué mejor que poner todo eso a disposición de Dios para que Dios pueda usarlo, ¿sí? Y en un momento, ¿no? Pablo le tuvo que dar un consejo a Timoteo, le tuvo que decir que nadie te menosprecie por ser joven. Qué tremendo.
que nadie te menosprecie, ¿sí? Por ser joven, ¿sí? En cambio, ¿sí? Muchas veces, como decía, los jóvenes tienen luchas. Yo sé que tienen luchas, sé que es una etapa difícil la adolescencia, pero si confiamos en Dios, todo se puede, ¿sí? Como le dijo un día el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Que el día de hoy, sí, joven que estás del otro lado, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, te dice Dios. ¿Sí? Así como un día le dijo a Josué, hoy te lo dice a vos, hoy me lo dice a mí, hoy lo dice a él. Esfuérzate y sé valiente. Sí, es que tremendo. Así que qué importante es esto de predicar el evangelio, de hablar de lo que es el testimonio, ¿no? Así que si conoces a Jesús, si vos sentís de orar por alguien, de hablar con alguien que está necesitando una palabra, te animamos a que te esfuerces y seas valiente, como dice Dios, ¿no? Para hablar y dejar que Dios actúe en esa persona, que el Espíritu Santo te vaya guiando de cómo hablar, del entendimiento, de nuestra sabiduría, de lo que Dios pone en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces debemos dejar en Jesús eso. Y nada, queremos eso, comunicarte y esto es nuestra palabra de hoy, nuestro podcast. Acá lo encontré la palabra, dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. No sé en cuántas ocasiones el Señor a todos sus siervos dijo, no temas, es tremendo. Yo estaré contigo. No temas ni desmayes, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo que vayas. Así que pone tu mirada en Jesús, porque donde pise la planta de tus pies será bendito. Donde pise si la planta de tus pies, donde quiera que vayas, el Señor va contigo. Pero esto no significa que tengamos que ir a lugares donde no debemos, ¿no? Sino que ir a lugares donde el Señor nos lleve, ¿sí? Esto es importante entenderlo también, recalcar, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Porque también me ha pasado que en mis comienzos, que cuando iba, ¿no? A la iglesia, cuando estaba con el camino del Señor, también quería ir a lugares donde no debía, ¿sí? Como joven uno quiere hacer esas cosas, pero hoy el consejo de Dios, ¿sí? Es seguir su camino y apartarnos de aquellas cosas que no nos edifican, ¿sí? Dejar de lado esas cosas, esos lugares donde Dios no está, donde la presencia de Dios no está, ¿sí? Entonces nuestro consejo, ¿sí? Es confiar en Jesús, ¿sí? Joven, que pongas tu mirada en las cosas de arriba, ¿sí? Pongas tu mirada en el Señor, ¿sí? Y el Señor va a obrar en tu vida. El Señor te va a sorprender, ¿sí? Porque Dios es así, Dios es un Padre, Él es tu Padre. Amén, amén, claro que sí. Y cada vez que sientas que no podés, pedirle al Espíritu Santo que a través de Él puedas encaminar más vidas hacia Jesús, hacia el camino angosto. Porque es un camino angosto el que nosotros te decimos, no es un camino ancho. En el camino ancho hay todo lo que ya sabemos que está, que es el mundo, que todo lo que tenemos en el mundo. Pero el camino angosto es el camino del Evangelio, es el camino empinado, es el camino que vas a pasar muchas cosas, vas a ir y subida, pero es el mejor camino que te podemos decir. Es el mejor camino que te podemos testificar, porque es el único que te va a ayudar a sobrepasar cada obstáculo, cada cosa de tu vida. Te lo decimos nosotros porque lo hemos vivido, porque hemos pasado lo mismo que vos, o menos cosas, o tal vez más, no lo sabemos, pero sí te podemos decir que lo mejor que nos ha pasado en la vida fue haber conocido a Jesús. Amén, la verdad que sí, la palabra dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero también habla así de que angosta la puerta y el camino, sí, y dice que pocos son los que entran por ella. Entonces, qué importante, ¿no? En este tiempo poder creerle a Dios, ¿sí? Y quería decirte, ¿no? Que en este camino es angosto, pero no vas solo, ¿sí? Eso es importante, no vas solo, sino que Dios te acompaña, que Dios es el que te guía por este camino, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, caminamos con Dios,
por este camino, ¿sí? Que es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, ¿sí? Yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nuestro puente que siempre sea Jesucristo, nuestro puente hacia Dios, ¿sí? Yo cuando hay de este lado tenés un lugar, de este otro lado tenés un lugar y tenés un río que los divide, y hay un puente, ¿sí? Que nuestro puente sí siempre sea Jesucristo, que nuestro puente sea siempre el Señor, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor puede hablar, ¿sí? El Señor puede hacer algo con nuestra vida. Así también como un día lo hizo con nosotros, ¿sí? Que nos volvió a encontrar, ¿sí? Que nos volvió a recibir en su camino. Que Dios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, si hay algo el día de hoy que una palabra sí haya tocado tu corazón y tal vez haya dicho: me identifico con esto, no, es Dios, es la palabra de Dios la que está haciendo ver que también sos un escogido, ¿sí? Entonces, como te decía, ¿no? Entregale al Señor tu vida, confía en Dios, ¿sí? Haz una oración ahí pequeña de todo corazón, porque la palabra dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entonces, además, te queremos invitar, ¿sí? A que nuestro día martes, ¿no? Como en un momento, ¿no? Pablo le tuvo que decir a Timoteo que le tuvo que decir que avive ese fuego que hay en su corazón. Todos tenemos un fuego así de Dios que hay en nuestro corazón, pero debemos avivarlo, ¿sí? Porque muchas veces el fuego sí tiende a apagarse con las presiones, como decía al principio, con las cosas de las situaciones que nos rodean, ¿no? Tal vez en el trabajo, en el colegio, en la misma calle, ¿no? En la misma calle muchas veces hay situaciones que quizás nos suceden, que por ahí nos afligen, o vemos situaciones injustas, ¿no? Y que el Señor sí encienda ese fuego en nuestro corazón. Que avive esa llama. Que avive esa llama, ¿sí? Que avive esa llama en nuestro corazón para que esa llama no se apague, y que siga creciendo, y que siga contagiando a otros, que siga sí, alumbrando a otros. Porque la palabra dice que cada uno de nosotros, ¿sí? Los que estamos en Cristo, somos como una luz. Pero no es por nuestra fuerza, es porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, ¿sí? Y somos luz, ¿sí? En medio de tanta oscuridad. En medio de tanta oscuridad, ¿sí? Entonces, que nuestra llama, ¿sí? Que esa llama de nuestro corazón por Dios siga ardiendo fervientemente, ¿sí? Que esa llama siga avivándose, como le dijo en un momento así el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Todos tenemos un fuego del don de Dios en nuestro corazón. Y un llamado de Dios, ¿no? Y un llamado, a ver, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, no somos cobardes, ¿sí? No nos dio espíritu de cobardía, por eso no te desanimes si alguien te dijo algo porque le dijiste una palabra de parte de Dios, o si le predicaste a alguien y quizás te respondió mal. No te desanimes, seguí confiando en Dios. Dios te dio poder, Dios te dio autoridad, Dios te dio de su amor para compartirlo con otros. Y tal vez, capaz que esa persona, bueno, obviamente no tocó su corazón, pero va a tocar a varias más personas, no solamente por ahí nos enfocamos en lo que alguien nos dice, como decimos, ¿no? Porque es espiritual eso, pero si no, sigamos avanzando y sigamos hablando, no nos callemos, porque esta palabra a alguien necesitado de esa palabra va a llegar y va a tocar ese corazón, van a entrar en lo profundo de su corazón, porque esa persona se va a sentir tocada por Dios, pero a través de nosotros que somos sus instrumentos, ¿no? Dios nos va a dar esa palabra para que entremos en ese corazón que está lastimado, que está apartado, que está alejado, que no conoce, que no sabe. Entonces, si una persona te rechaza, ora por esa persona igual y seguí avanzando en el Evangelio. No te detengas, que nada te detenga.
que nada te calle, porque Dios te acompaña, no sos solo, estamos acompañados de Dios, el Espíritu Santo, de todo lo hermoso que Él tiene para nosotros. Entonces queremos animarte y avivarte, como dice Max, ese fuego, esa llama, porque la tenemos todo ese llamado de Dios, y pedirle a Dios cuál es nuestro don, nuestro propósito en esta tierra, cuál es, qué quiere Dios de nosotros. Y muchas veces lo hemos preguntado con Max y hoy estamos acá, porque es así, Dios nos va poniendo muchas cosas en la vida y nos va mostrando cada día más de su amor, porque esta semana fue tremendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Fue tremendo lo que Dios va llevándonos a lugares que no conocemos y cosas que nosotros no vemos, pero eso es Dios. Así que queremos invitarte en este programa y queremos pedirte que siempre que Dios bendiga tu vida, bendiga la vida de tus familiares y que siempre confíes en Dios. Es eso lo que queremos siempre impartirte, que la gloria siempre va a ser para Él. Amén. Por lo cual entonces el día de hoy, ¿no? El propósito del patio es que avives ese fuego de Dios, ese fuego del don de Dios, ¿sí? Que nuestro corazón arda por el amor por Dios, ¿sí? Entonces, si este fue un programa más del patio, yo sé que cada semilla, cada palabra que Dios habla, ¿no? A través de nosotros, sé que va a llegar a esos corazones, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Confiamos plenamente en que Dios va a hacer eso y tenemos la seguridad, ¿sí? En quien confiamos. Entonces, el patio, ¿sí? Como siempre decimos, siempre le damos la gloria a Dios. En el patio siempre dejamos que Dios sea el centro, que Jesús siempre sea el centro. Entonces queremos bendecirte del otro lado y vamos a ir despidiéndonos. La verdad que ha sido de bendición este día para poder compartir esto. Está hermoso la tarde, está hermosa la mañana. Y que esto nos edifica también como personas, tanto a vos como a nosotros, ¿no? Amén. Nos edifica hablar de Jesús y no callar todo lo que día a día alimentamos la palabra de Dios, porque es nuestro pan de vida, Dios. Aparte de despertarnos y dar gracias a Dios por el día más de vida que tenemos, por el caminar, por el comer, por todo lo que Dios hace en nuestra vida, más allá de eso también impartir la palabra de Dios y compartirla y no dejarla para nosotros y guardarlo en cuatro paredes, sino impartirlo hacia otras personas que hoy están necesitando de Jesús, que hoy no conocen de Él, que hoy necesitan saber quién es Dios. Queremos hoy invitarte por eso a que en cada podcast hablamos de diferentes cuestiones que el Espíritu Santo nos va llevando a cada palabra. Hoy fue ese don y ese llamamiento de Dios que va a ser en cada uno, el propósito que Dios tiene en tu vida, y no quedarnos todo esto para nosotros, sino impartirlo hacia ustedes, ¿sí? Así que eso fue nuestro programa del día de hoy y nada, queremos eso, avivarte y decirte que Dios te ama, que Dios siempre reina y desearte que, bueno, todas las bendiciones desde el otro lado, ¿sí? A tus familiares, a tus seres queridos y hablar siempre de la verdad de Jesús. Amén. Y sí, queremos también bendecir la vida del pastor Pablo Suárez del Calafate de Santa Cruz, ¿no? Sí, de Santa Cruz. De Santa Cruz. Está subido, tenemos un live en vivo con él y la verdad que fue tremendo también lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que Dios, el propósito de orar por el pastor y hacerlo entender de que más allá de que él como darle esa fuerza del búfalo, ¿no? Y que hablar a través del Espíritu Santo hacia su vida, ¿no? Amén. Eso fue lo que Dios nos puso como la verdad propósito. Que sí. La verdad que Dios nos permitió, ¿no? Poder orar por él, porque yo sé que muchas veces, ¿no? Los pastores están para todo, ¿sí? Los pastores muchas veces oran por nosotros, están atentos, están velando por nuestra vida, ¿sí? Y poder orar por él, poder animarle a que siga adelante. Fue un momento hermoso, ¿sí? Porque él nos contaba, ¿no? De que no se acuerda la última vez que alguien había orado por él, así estando en vivo, ¿no? Estando
compartiendo un like. Y esto nos hace, ¿sí? Estas situaciones hacen que podamos apoyarnos el uno al otro en oración siempre, ¿sí? Y usted que está viendo del otro lado, ¿sí? Ore por sus pastores, ¿sí? Dígale una palabra de bendición, dígale una palabra de aliento para que sigan adelante. Porque también ellos necesitan ese respaldo espiritual, ¿no? Exactamente, ellos también necesitan, ¿sí? Ellos también necesitan que le demostremos, ¿sí? Ese respaldo, ¿sí? Que estamos orando por ellos, ¿sí? Porque yo sé que todavía, o sea, yo he visto, ¿no? Que todavía hay siervos de Dios, hay pastores, ¿sí? Que predican todavía de la sana doctrina. Sé que todavía hay pastores que aman por encima de todo al Señor, ¿sí? Sé que aman a Dios y predican palabra de Dios en las redes, lo hacen en las iglesias. Por eso qué importante, ¿sí? Que podamos orar con nuestros pastores, que podamos bendecirlos siempre, ¿sí? Darle una palabra de aliento. Adelante, pastor, siga adelante, Dios está con usted, ¿sí? Porque ellos muchas veces no entienden, nosotros como hijos espirituales no conocemos sus luchas, ¿sí? Porque ellos también tienen sus luchas, ¿sí? Y siempre darle una palabra de aliento nos fortalece, le muestra que estamos con ellos, le muestra que la iglesia sí está comprometida también con la obra de Dios. Entonces, yo bendigo la vida de todos aquellos pastores que van a ver esto, yo bendigo la vida de esos siervos de Dios que todavía predican la palabra del amor de Dios, de Jesús. Bendecimos a nuestros pastores también. Bendecimos también a nuestro Hugo Alderete y Nali Tarifa, sí, también. Nuestro pastor Hugo Alderete, ahí sí, grande de Dios. También la pastora Dali, ¿sí? Y son personas, ¿no? Que nos inspiran a nosotros a poder seguir en este camino, ¿sí? Muchas veces sí necesitamos de un pastor, de un padre espiritual, ¿sí? Que siempre nos dé una palabra, ¿sí? Que nos fortalezca, que nos ayude a dejar a dejar lo malo, ¿no? Y poder seguir este camino, ¿sí? Muchas veces los pastores nos exhortan a seguir adelante. Eso hace que nosotros podamos continuar también, ¿sí? Muchas veces sus oraciones, ¿sí? Nos fortalecen, ¿sí? Muchas veces las oraciones de estar bajo la cobertura, ¿sí? De nuestros pastores, ¿sí? Nuestra autoridad está por encima de nosotros, que hace que podamos, ¿sí? Recibir también la bendición, ¿sí? Entonces bendecimos a todos los pastores que están del otro lado, que están viendo esto, y te animamos que sigas adelante con la obra de Dios. Y si no congregas a una iglesia, o si estás cerca de San Miguel, ¿no? Te pasamos la dirección. Estás por la zona de San Miguel. Te pasamos la dirección que está en Alberto Williams, 2767, que es nuestra iglesia donde estamos ahora congregando los días sábados. A las de 6:30 a... De 6:30 arrancamos y no sabemos cuándo terminamos. Y después, nada, queríamos invitarte, y si no, una iglesia más cercana donde vos puedas, sienta, o en oración le pidas a Dios que te vaya acercando a una iglesia donde tu corazón y el Espíritu Santo estén ahí. Así que nada, queremos invitarte a eso y bueno, y a seguir adelante y a no bajar los brazos, a seguir luchando, porque con la mano de Jesús todo es posible. Amén. Así que queremos decirte eso. Amén. Así que bueno, nos vamos despidiendo del programa y te mandamos muchas bendiciones y que prospere Dios siempre en tu vida. Amén. Amén. Besitos.